Bienvenidos un sábado más a la Escuela Diocesana de Oración, este espacio en el que nuestro señor arzobispo nos enseña a orar orando con los grandes testigos de la misericordia de Dios, aprendiendo a orar orando con los grandes maestros, pero que en este año sacerdotal son todos sacerdotes. Estamos ya en el último programa de esta temporada de la Escuela Diocesana de Oración y cerramos con la vida y el aprender a orar orando de San Luis María Griñón de Montfort. Con grandes sacrificios logró conseguir con que ir a estudiar al más famoso seminario de Francia, el seminario de San Suplicio en París, sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano. Ya ordenado sacerdote, su primera misa deseó celebrarla en un altar de la Virgen. Durante muchos años, la Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. El santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, de conductor de múltiples almas, de cantante, de compositor, a predicar misiones para convertir pecadores, viajando incansablemente por los distintos lugares de Francia, anunciando el Evangelio y predicando la llegada de Dios Padre en el corazón de las personas. A pie y de limosna se fue hasta Roma pidiendo a Dios la eficacia de la palabra y la obtuvo de tal manera que al oír sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI lo recibió muy amablemente y le concedió el título de misionero apostólico, con permiso de predicar por todas partes. El santo fundó una de las comunidades religiosas que han hecho grandes obras por la conversión de las almas, los padres montfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre Compañía de María, y las Hermanas de la Sabiduría. San Luis María Griñón de Montfort, además, escribió uno de los libros que, junto con Las Glorias de María, de San Alonso, ha llegado a ser uno de los libros más famosos que han escrito acerca de la devoción a la Virgen María. Es el libro llamado el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. Incluso el Papa Juan Pablo II tomó como lema una frase repetida mucho por este gran santo: «Soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es». San Luis María Griñón de Montfort falleció el 28 de abril de 1716, a la edad de los 43 años, de una repentina enfermedad. Pues escuchemos atentamente la catequesis que esta semana nos imparte don Francisco. ¿Cómo era la oración de San Luis María Griñón de Montfort? Es una pregunta que los que se han acercado a este verdaderamente maestro de vida espiritual y de vida de oración nos hemos preguntado y se han preguntado muchas veces. Habría como unas cuantas realidades que se afirman de todos los orantes de su época, ¿no?, como de la nuestra, pues un hombre de su tiempo que ama profundamente a Jesucristo, a la Trinidad, con la cual mantiene una relación de intimidad, una persona profundamente eclesial que vive la comunión plena con la Iglesia, una persona también, por otra parte, y eso aparece, que San Luis María Griñón de Montfort, una oración profundamente mariana, todas esas generalidades que podíamos decir que se pueden acercar a que la oración, pues, de todo cristiano, de todo sacerdote, pues es la que realmente nosotros tratamos de transmitir en nuestra escuela diocesana de oración. Tenemos como lema, como decimos siempre, aprender a orar orando. No hemos querido hacer una teoría de la oración,
ni siquiera dar solo resortes, recursos, cursos sobre cómo orar, sino tirarnos de cabeza a la oración. Una oración profundamente práctica. Por eso nos hemos atrevido en estos años que llevamos ya, muchos años, 4 años, que estamos haciendo nuestra escuela diocesana de oración sábado tras sábado, donde explicamos los grandes orantes de la Iglesia. Hoy toca San Luis Alonso Griñón de Montfort, María Griñón de Montfort, que tiene como 3 características que yo me atrevería a decir. Es un misterio acercarse a la oración de cada ser humano, de cada creyente, de cada cristiano, de cada sacerdote, de cada consagrado. Yo me atrevería a decir, por lo que él ha pasado y es conocido en todo el mundo, por la esclavitud mariana, de hecho su libro sobre la esclavitud, que es lo que recoge sobre todo la espiritualidad de San Juan Pablo II, con aquel famoso lema totus tuos, todo tuyo, que fue lo que va a marcar y da a conocer la que ya era conocida de este universal francés, era conocido en muchos sitios, pero en estos momentos podemos decir que la figura de este hombre se marca realmente muchísimo la espiritualidad mariana, sin lugar a dudas, con la esclavitud a María, con esa santa esclavitud mariana, con este Griñón de Montfort, San Luis María Griñón de Montfort, va a tratar de que vivamos 3 aspectos en su oración. Primero, yo diría que es que María vive con ese texto que lo vive este hombre, hágase en mí según tu palabra. Podemos decir que no hay oración si no es con esa actitud de esclavitud que tiene este hombre. Hágase en mí según tu palabra. Podríamos decir que su oración era un reflejar la actitud de docilidad a los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. No es una oración que podíamos decir que le deja pues como una teoría, como la oración, y probablemente fue lo que vivió siempre él, las 24 horas del día en esa clave orante, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él vive esta actitud que se puede traducir en estas palabras: hágase en mí según tu palabra. San Luis María Griñón de Montfort se identifica totalmente con la actitud de María. Es una oración esencialmente mariana. Es una oración fundamentalmente de docilidad a los proyectos del Señor. Por eso es tan fecunda. He visto muchísima gente, muchísimos sacerdotes, como de este famoso libro suyo que va a ser conocido y que va a extender la devoción a la esclavitud mariana por todo el mundo. Él marca esta preciosa vivencia que tiene él, de una actitud de identificación total y absoluta con el Señor como María. Hágase. Yo entendería que la oración, y que muchas veces es nuestra manera de orar, los que estamos aquí, el grupito que estamos siempre, que nos toca cuando hacemos la adoración perpetua, cuando estamos haciendo nuestra oración, que es cuando hacemos también, porque hemos querido hacer nuestra escuela diocesana de oración en el contexto de la adoración perpetua, es decir, una actitud de orar. Y de hecho mi catequesis, o si queréis llamarlo mis reflexiones, quieren ser orantes, no quieren ser teoría. Miramos a Jesús, no miramos ni siquiera, nos guste más o menos lo que se dice o cómo se dice. Cuando uno lee el libro sobre María, la esclavitud de María, cómo la vive este hombre, yo creo que lo que tiene como característica es que su oración es como la nuestra. Nosotros llegamos a la oración, caemos en la cuenta de la presencia del Señor, hacemos nuestro rato de intimidad con el Señor, vivimos una presencia, nos cansamos a veces, casi siempre nos aburrimos, a veces no sabemos qué decirle al Señor, permanecemos en su amor, estamos con Él. Eso es nuestra oración.
¿Qué nos enseña la actitud de este hombre? Pues a permanecer. San Luis María Griñón de Montfort permanece como María con un hágase, con un sí. Y eso para él es la esclavitud mariana. Todo tuyo, totalmente tuyo, totus tuos, que es lo que dice precisamente lo que dice San Juan Pablo II cuando él hace lema de su vida de Papa, esto que vive preciosamente este hombre, este gran hombre de Dios, este gran santo que nos impresiona a todos, Luis María Griñón de Montfort. Segundo, es deprisa a la montaña. Yo diría que esta es la segunda oración que hace este hombre. Por eso se extiende tanto la devoción a la santa esclavitud mariana. Se extiende por todo el mundo como un reguero de pólvora. ¿Por qué? Porque hacerse como María, esclava del Señor, vivir en esa actitud mariana de esclavitud, vivir es la mayor libertad. Y eso te lo da la vida de oración. Es orando donde uno va aprendiendo en su vida a ser libre. Pero luego este hombre nos va a hacer descubrir algo que es fundamental, que esto es lo más fecundo, porque es apostólico. Claro, María no se quedó en el éxtasis, como celebramos en la visitación de María, en el texto bellísimo de Lucas, donde habla cómo María fue aprisa a la montaña, sube a la montaña, atraviesa el desierto. El primer Corpus Christi que recogen algunos poetas y algunos santos, porque María es el sagrario viviente que lleva a Isabel en su seno purísimo. Pero podríamos decir que San Luis María Griñón de Montfort se puede quedar con una oración de esclavitud mariana, con un hágase, que puede ser una actitud pasiva en la oración, que puede ser una actitud de dejarse y darse en el amor, que puede ser una actitud de una oración más bien de decir, pues aquí estoy, como dice que el mismo Jesús en el seno purísimo de María, en la carta a los Hebreos, presenta cómo estaba Jesús, cómo hace Jesús en el mundo. Cuando entra Jesús en el mundo dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y ofrecí mi vida, ofrecí mi cuerpo, ofrecí todo mi ser. Pero la espiritualidad, la oración de este hombre, ¿cómo oraba San Luis María? Pues es una oración. Griñón de Montfort oraba con una actitud apostólica. Yo esto cuando también profundicé en la vida del hermano Rafael, me impresionó muchísimo porque él era trapense y él decía, mi oración es apostólica. Sí, claro, no puede ser de otra manera. Él le importaba a la gente, como le importaba a San Luis María. Yo no vengo a la oración, puedo venir oyendo a mi oración del ruido, pero de la gente no. Yo vengo buscando rostros, personas que llevo en el corazón. Por eso la dimensión orante de Luis María Griñón de Montfort se convierte en oración apostólica de la visitación, como María por los caminos, a llevar la buena noticia del Evangelio. Y eso es lo que hace María en la visitación. Atraviesa desiertos, camina por valles oscuros, hasta que llega a Isabel para llevarle a Jesús, que es lo que tenemos que llevar todos los cristianos. Pues esto también es precioso, y esto también es lo que hace este gran apóstol mariano. La esclavitud mariana es extender esta esclavitud a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Se puede decir que estaría un poco también en la línea de San Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, que es otro gran apóstol de la Inmaculada, otro gran oración, otro hombre que ora, tiene una frase para mí que me ha hecho mucho bien siempre, el amor siempre crea, decía, en medio de que ve que va a morir allí en Auschwitz, el amor crea. El amor siempre crea, el amor siempre es fecundo, el amor salta barreras, el amor siempre vence. Está un poco en la línea de 1 Corintios 13. Pero fijaros, el padre Kolbe tiene también esta frase que la vive también los grandes místicos marianos, podríamos decir. Cumplir la voluntad de María, esclavitud mariana, es cumplir la voluntad de Dios. Eso lo dicen los dos, lo dice también San Maximiliano Kolbe y lo explica también San Luis María
Griñón de Montfort. Es decir, que no es una oración que se queda solo en el éxtasis de amor, como puede pasarle también a María en el hágase, en la Anunciación, sino que ese éxtasis de amor se hace caminando y peregrino por los caminos a llevar la buena noticia a los hombres, como hace María en el camino de la visitación. Esto es muy hermoso para nuestra oración. Yo no conozco nada ni más fecundo, ni a la larga más apostólico que la oración. Por eso normalmente cuando se deja de orar, se deja de ser apostólico. No solo fecundo, sino ya no tenemos celo pastoral. Nos convertimos en una espiritualidad como mucho estética, de belleza, de cosas, de teorías, pero no esa pasión de salir por los caminos, deprisa, como hace María, como hace también San Luis María Griñón de Montfort. Sale por los caminos, visita, se pone en camino, busca a la oveja perdida, es capaz en su vida de salir por los caminos del mundo, anunciar la buena noticia del Evangelio. Deberíamos en nuestra propia vida procurar por todos los medios de pedirle mucho al Señor esta segunda clave, que la esclavitud mariana, el vivir con el hágase en mí según tu palabra que vive San Luis María, el tener esa actitud en la oración de no tener más que sus proyectos, lo que dicen los santos, como tú quieres, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, que es esa actitud de ponerse, como diría también el padre Charles de Foucault, en tus manos con una infinita confianza, esa infinita confianza que es la esclavitud mariana que vive este hombre, no se deja con los brazos cruzados, no se queda en su éxtasis solo de amor para sí mismo, no se queda autocomplacido, no se queda como una especie de autorreferencialidad que habla tanto el Papa Francisco, sino que busca verdaderamente la oveja perdida, busca realmente a quién llevarle a Jesús, busca esa esclavitud mariana, ese hágase, le lleva a salir por los caminos deprisa, a anunciar que Cristo está vivo y a llevarlo a lo más profundo del mundo, de la sociedad, donde viven nuestros hermanos y necesitan de María, nuestra Madre. Esto yo lo he comprobado, fijaros, en mi oración, cuando es una oración de tinte mariano, cuando se vive en mi oración el carisma mariano. Fijaros, el carisma mariano no se contrapone, por supuesto, al carisma petrino de la jerarquía, al contrario, se complementan, por supuesto, pero el carisma mariano es siempre el carisma de la acogida, de la ternura, de la santidad, de la sencillez, de Nazaret. Eso siempre se vive cuando uno vive profundamente unido a el corazón de María. Es decir, cuando el corazón de nuestra oración tiene y pasa a través del corazón de María, nuestra oración mariana de carisma se hace, aparte de totalmente evangélica como es María, totalmente seducida por el corazón de Jesús, pero totalmente, y esto aparece en este hombre, aparece una oración que se va haciendo ternura. Por eso quien vive una oración mariana suele en su oración tener esa sensibilidad con las cosas de Dios. Es también el carisma de la mujer en la Iglesia, tan necesario siempre. Y en esa oración que se hace de tantas y tantas místicas cristianas, tantos místicos también, han sabido permanecer en el amor de Dios. Por lo tanto, segunda clave, la esclavitud mariana te pone en prisa, te pone en guardia, te hace levantarte, te hace ir a los caminos, te hace llevar a los hombres y mujeres la redención de Cristo e invitarle también a que se viva con los sentimientos de su corazón y que se viva también construyendo esa buena noticia del Evangelio a todos los que sufren y a todos los que viven en todas las intemperies. Tercero, que yo diría, es que es una oración de cenáculo.
Sí, la esclavitud mariana de San Luis María Griñón de Montfort es una oración de cenáculo. Yo le escuché una vez, en cierta ocasión, a San Juan Pablo II, el Papa Francisco también continuamente va repitiendo esta idea de una oración de cenáculo, que ¿qué ocurre en el cenáculo? Pues están los grandes tesoros de nuestra vida de oración, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Por eso, la vida cristiana es entrar en el cenáculo. Está la Eucaristía, está el sacerdocio, el perdón de los pecados, el amor fraterno, está el servicio poniéndose a los pies de la humanidad, está Pedro, están los apóstoles, está, por supuesto, María, está Pentecostés. Todo eso está en el cenáculo. Está el Espíritu Santo, por tanto. Está la Trinidad. Es decir, hay que entrar en el cenáculo, y eso es la oración de María, que persevera junto con los apóstoles y algunas mujeres en esa oración. Y decía, y normalmente la vida espiritual es entrar en el cenáculo y salir en el cenáculo, como hace María en la visitación, para volver al cenáculo. Para volver al cenáculo. Somos hombres y mujeres que viven la oración en el cenáculo, y en ese cenáculo que vivimos, en esa unión íntima con María, sabemos que tenemos que ser lo que vive San Luis María Griñón de Montfort. Es una oración de intimidad, que no es intimismo. Hay que distinguir muchas cosas. Lo único que hay que distinguir en la Iglesia, secular y secularismo. Hay que distinguir intimidad e intimismo. La intimidad es buena. Normalmente, si no hay intimidad, no hay fecundidad, ni en los matrimonios, ni en la amistad, ni en los hermanos, ni en la vida. Todo que hay, cuando hay una cierta intimidad, hay siempre una fecundidad. El intimismo es individualismo. El intimismo es una relación con Dios que te aparta de los hermanos. Eso no es cristiano. Una oración intimista es una oración que no tiene en cuenta a los demás. Eso no es cristiano. Una oración intimista es que tú te quedas solo pensando que la relación con Dios es únicamente una relación de intimidad, pero a los demás que les parta un rayo. No te importa ni la guerra del mundo, ni te importa que la gente no conozca a Jesús, ni te importa que la gente viva en pecado, ni te importa nada que la gente no conozca el amor de los amores, ni tienes una dimensión misionera, ni haces un servicio a los pobres. Eso es el intimismo. Es una relación con Dios individualista, que no tiene nada que ver. Es decir, en el fondo, es vivir una relación que te cierra, mientras la intimidad te abre a la vida. El intimismo te cierra, la intimidad te abre. Por eso, la peor calumnia que se le puede hacer a los místicos es que son intimistas, que no les importa el mundo, que no tienen los pies sobre el suelo, o que tu oración es una oración que no tiene en cuenta a los demás. Un catequista que ora es un buen catequista, y su catequesis será fecunda y dará mucho fruto. Un sacerdote que tiene profunda intimidad con Cristo tendrá celo pastoral, será un buen párroco y entregará su vida a los demás. Una buena religiosa que tiene intimidad con el Señor, que tiene una buena, profunda vida de oración, es que será capaz de crear un buen ambiente en su monasterio, en su convento o en su comunidad, y será la más apostólica de todas, sin lugar a dudas, porque será una mujer de cenáculo, como hace San Luis María Griñón de Montfort, y saldrá del cenáculo a evangelizar. No se quedará en el cenáculo. Mirad, uno ya, con los años que uno lleva, a veces uno se hace preguntas muy simples, como le hacían hace poco tan bonito al Papa a los niños, ¿no? Esas preguntas sencillas que todos nos hacemos. ¿Por qué tantos mal en el mundo? ¿Por qué guerra? Su santidad, los niños en la jornada que han tenido con el Papa de infancia tan hermosísima. Pues a veces uno se hace esas preguntas sencillas y simples, ¿no? Y una pregunta que yo me hago es, ¿qué diferencia hay entre un santo sacerdote y un sacerdote menos santo? Una religiosa santa y una religiosa menos santa, para ir tirando. Un laico santo y un laico o una laica, para ir tirando. ¿Y sabéis lo que llevo ya? Descubro
después de casi 40 y tantos años de sacerdote, 17 de obispo, que ya tiene una experiencia y casi toda la vida siguiendo a Jesucristo por los caminos del mundo y de la vida. ¿Sabéis lo que uno descubro? Aunque pueda parecer como la pregunta que le hacían a los niños y el Papa explicaba con esa belleza y esa sencillez, el Papa Francisco. ¿Sabéis lo que os digo? Que la diferencia es que el sacerdote santo reza, la religiosa santa reza y el laico santo reza. Y los demás no creo que recen mucho. Porque cuando uno se mete en una vida de estar con el Señor, por eso la mayor urgencia que hay en la Iglesia ahora mismo, en la pastoral, en todo, es que la gente, que descubramos nuestra vocación a la santidad, como hemos hecho nosotros en nuestro proyecto, en los 3 años de proyecto diocesano, los laicos, vida consagrada y sacerdote. Esa es la mejor pastoral que podemos hacer. Ahora, ¿podemos hacer eso si no llevamos a que los sacerdotes, la vida consagrada y los laicos sean hombres y mujeres de oración? Muy complicado. ¿Cuántas veces te llegas a un colegio? Tenemos aquí a la hermana Sor Carmen, que está revolucionando el colegio. Es una hermana, ¿cómo lo tiene? Tenemos grupos de jóvenes, tenemos hasta algunas vocaciones. La hermana Carmen, ¿qué labor está haciendo? Y de pronto te deja caer la superiora. Claro que es la primera que está en la capilla, por la mañana. Se pasa un par de horas, 1 hora de oración allí ella, y por la noche al final se le ve que allí está ella, un rato rezando delante del Señor. Claro, es una mujer muy orante, claro. Por eso es muy caminante como la Visitación y por eso entra mucho en el cenáculo. Luis María Griñón de Montfort decía que la esclavitud mariana es lo que más fecundidad da a la vida apostólica, curiosamente, porque cuando eres esclavo de María, eres esclavo del Señor, porque María no tiene más voluntad que la voluntad de Dios, San Maximiliano Kolbe. Y cuando uno hace así esa oración y vive esa oración, pues su vida se transforma. Cenáculo, y termino. Y la actitud que tiene esta devoción, esta oración que hace este hombre, este santo francés universal, Luis María Griñón de Montfort, el que promueve la esclavitud mariana, que da sobre todo, el que más la ha extendido por todo el mundo ha sido el Papa San Juan Pablo II, más papas, Pero yo creo que este es porque vive la identificación con María junto a la cruz en su muerte y resurrección. Fijaros que esto es importantísimo en la vida de oración. Mirad, la vida de oración es vivir el misterio pascual de muerte y resurrección. ¿Cómo es la Eucaristía, centro y cumbre de la vida cristiana? Toda experiencia orante, con estos santos que estamos viendo en nuestra escuela diocesana de oración, es vivir una experiencia de misterio pascual, porque es muerte y resurrección. Ninguna oración es tan de muerte que, aunque sea la salida después, no descubra luces de resurrección y de vida. Y ninguna oración es tan desbordantemente de luz que no tenga momentos en la oración de oscuridad, de cansancio, de aburrimiento. Por lo menos para poder rezar con el Salmo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Y San Juan de la Cruz, el místico de las nadas, el maestro de oración, decía que toda oración, como la vida, es atravesar como una cordillera, como un valle, en la cual es oscuro a veces, pero luego al fondo está la luz. Una luz que nunca deja de brillar. Es como cuando tú entras en esos túneles y de pronto se empiezas al final a ver una pequeñita luz. Bueno, aunque sea 3 kilómetros o 4 o 10, porque ningún túnel que yo sepa el arquitecto lo ha taponado. Sería un monstruo. Todos los túneles tienen salida. Los túneles de Dios tienen salida, que es la fe, la esperanza y la caridad, que me ayuda a vivir mi vida de oración. Y eso es lo que vive San Luis María Griñón de Montfort en su oración de esclavitud mariana. Es decir, es una oración mirando a Jesucristo, mirando a la Eucaristía, que le lleva a saber que todos los túneles están heridos de luz, todos. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Por eso no podemos, bajo ningún aspecto de nuestra vida, nunca podemos
vivir un planteamiento de que nuestra oración tiene que ser una oración algo así como, no, todo misterio de oración es de muerte y resurrección, de cruz y gloria, de alegría y gozo y dolor, claro, como la misma vida. La persona que crea que la oración es solamente sufrimiento, dolor, puede haber algún caso de alguna persona que Dios le meta en un misterio, como veíamos aquí, por ejemplo, no hace mucho, San Pablo de la Cruz, que es de los hombres que más ha vivido el misterio de la cruz, del dolor y de la oscuridad. Puede haber que algún caso Dios le pida, yo no digo que no, pero una persona no puede estar siempre sufriendo. En el corazón humano hay fibras que están hechas para el dolor, pero también para la alegría y el gozo. Y uno tiene que, y eso es lo que vive Luis María Griñón de Montfort, vive a través de María una profunda intimidad con Cristo que es el carisma mariano de la ternura, del amor y sobre todo de la pertenencia con María Jesús. Por eso, recordad estas 3 claves, o estas 4 claves, y termino. Si ponéis 4 palabras, vais a entender cómo fue la oración de este hombre. Una oración de hágase en mí según tu palabra. Una oración de visitación, es decir, apostólica, de prisa a la montaña a evangelizar. Una oración de cenáculo, por lo tanto en el cenáculo meter todo lo que ocurre en el cenáculo, desde Pentecostés, que es lo último, pero está la Eucaristía, está el perdón de los pecados, está el que Jesús nos envía por el mundo a evangelizar, está Pedro, están los apóstoles, está María, todo eso está en el cenáculo. ¿Podemos salir nosotros del cenáculo? Pues no pasará lo que le pasó a los de Maús, que salen del cenáculo y todo el camino van en crisis. Y cuando recuperan la fe, los de Maús vuelven al cenáculo a anunciar que ha resucitado el Señor. Y por último, y termino, y no olvidéis nunca que es toda oración con Luis María Griñón de Montfort y con los santos, y con el corazón de Jesús unido a él, y con María, nuestra Madre, es misterio pascual, muerte y resurrección. Por eso, los que hacemos oración todos los días un rato largo, por lo menos 1 hora de oración diaria, ¿qué menos? Como decían los jesuitas, ¿no? Había un seminarista que se dirigía conmigo de Valladolid que siempre me decía eso: don Francisco, sigo cumpliendo por lo menos 1 hora de las 24 horas del día, 1 hora solo para Jesús y las 23 a su servicio. Muy bonito, pero por lo menos 1 hora a solas con el Señor, como decía la hermana Glenda, a solas con Dios, por lo menos 1 hora. Que no tenemos tiempo para Dios, pues qué pena. A veces nos jugamos casi todo, hasta la vocación, por no tener tiempo para estar a solas con el Señor. Es como en un matrimonio, que a lo mejor por no estar juntos y por no tener intimidad y por no tener cercanía el uno al otro, aunque se trabaje mucho por la familia, pero a veces se pone incluso en peligro el mismo matrimonio. Vamos a pedirle, para que no se ponga en peligro nuestra vida ni nuestra vocación, que vivamos esa profunda unión con Jesucristo a través de María, en esa esclavitud mariana que en la oración nos enseña este gran gigante de la vida de oración y de la espiritualidad, que es San Luis María Griñón de Montfort. Ave María, llena de gracia, el Señor contigo está. Tú eres bendita entre las mujeres y es bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, tú por nosotros pecadores
Esta semana escucharemos el testimonio de uno de los sacerdotes en activo, veterano de nuestra diócesis. Está en sus años de las bodas de oro, es decir, 50 años de sacerdote. Y hablamos de don Daniel León Ramos Moreno, hijo de Eusebio y Ceferina, natural de Herreruela de Oropesa. Nació el 14 de mayo de 1951. En 1962 entra en el Seminario Menor, donde tomará toda su formación, atravesando incluso la parte en la que el cardenal don Marcelo cierra el seminario y un año después lo vuelve a abrir y él se vuelve a incorporar a este seminario, siendo ordenado en 1974. Su pastoral comienza en Fuensalida como diácono y recién ordenado sacerdote se incorporará hasta que le manden como párroco de Casas de Don Pedro. Allí estará sus primeros años sacerdotales hasta que le encomiendan ser párroco de Alcaudete de la Jara, lo que se suele decir el obispo de la Jara, y llegará a dar clases también en Talavera de la Reina, compartiéndolo con las dos pastorales. Poco tiempo después es nombrado párroco de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina, conocida en Talavera como la Colegial y la Iglesia de San Francisco, cargo pastoral que lleva ejerciendo desde hace 27 años. A través de él han pasado muchos vicarios, el último, el que les habla y el que tiene el honor de presentar a este sacerdote. Escuchemos el testimonio de don Daniel. Bueno, me pide don Alfredo que dé un testimonio en un doble sentido, testimonio de mis años de seminario, testimonio de mis años de sacerdocio. Él ya ha dicho cuando entré en el seminario menor y cuál es el principio de mi vocación. Yo siento defraudar a mucha gente seguramente, pues yo no fui derribado de ningún caballo como San Pablo, no tuve la suerte de que Cristo pasara a mi lado y le viera y me dijera, sino que fue de la forma más sencilla. Sí quiero hacer mención y recordar a un padre agustino recoleto que iba por mi pueblo todos los años, iba en campaña vocacional, y ese fue el que realmente quizá me despertó un poco a esta idea del sacerdocio. Y además tengo que agradecérselo porque lo hizo de la forma para mí maravillosa que solo he comprendido después, años después, porque él me preguntó, ¿tú no querrías venirte con nosotros? Éramos muchos los chicos viviendo en pueblos como estamos de dentro de la península, cuando te llega un fraile y te dice, es en San Sebastián donde tenían el seminario, pues ¿quién no tenía ganas por lo menos de eso? Yo le dije que sí, como otros chicos del pueblo, y enseguida me preguntó, ¿cuántos hermanos tienes? Como le dije que era hijo único, me dijo, mira, entonces no, mejor tú al seminario, vete al seminario, porque así luego tus papás pueden estar contigo y no se quedan solos. Es algo que yo entonces no entendí, pero que a lo largo del tiempo he ido comprendiendo y le tengo que agradecer mucho. Quizá fuera ese el principio. El sacerdote me preparó y al seminario fuimos con entonces la entrada era fácil, un examen, y ya si aprobabas el examen entrabas. Como ha dicho don Alfredo, entré en el año 1962, hice en el seminario menor los 5 primeros años, que entonces se llamaban de latín y humanidades, y después se pasaba al seminario mayor para hacer 3 años de filosofía y 4 de teología. Curiosamente, nuestro curso, el que pasamos al seminario mayor, no empezamos primero de filosofía, sino que continuamos con 6º de bachillerato, que se llamaba entonces, y preu, el curso siguiente. Fuimos el primer curso que realizó los estudios ya oficiales, es decir, con valor oficial a todos los efectos. Entonces, precisamente, había que examinarse en Madrid, no había ni siquiera exámenes aquí para el acceso a la universidad. Fuimos allá, tuvimos la suerte de tener buenas notas porque por ciencias y por letras nosotros habíamos empezado a estudiar latín desde el primer año, el griego desde tercero. Era muy fácil entonces presentarse a un examen de esa categoría y no tuvimos mayores problemas. Al año siguiente habíamos pasado al mayor en 6º y 7º de bachillerato, 6º y preu, pero al año siguiente, en vez de pasar a primero de filosofía, como habían hecho
todos los que nos habían precedido, se cambió el régimen de estudio y entonces se completaba, eran 5 años de estudios eclesiásticos donde la filosofía y la teología iban mezcladas. Y así empezamos los 17 o 18 alumnos que pasamos del preu a primero de estudios eclesiásticos. Allí, yo no sé, fue un mare magnum, una cosa un poco rara. El curso superior al nuestro pidió permiso y se fue a vivir a un piso en una parroquia. Nosotros pues estamos hablando de los años 67, 68, y estábamos un poco así alborotados y de hecho pues tuvimos una cosa que luego no se ha visto. Yo no sé cómo no nos expulsaron a todos del seminario. Hicimos una huelga a 2 profesores. Una huelga que, bueno, terminó pues yendo el cardenal Tarangón, que era entonces el obispo de Toledo, pues yendo él personalmente a hablarnos y a convencernos. Lo tenía muy fácil, porque lo que él sabía, y como estaba él ya de baqueteado, nosotros que éramos unos pobres críos de 17, 18 años, pues le fue fácil convencernos para que siguiéramos adelante y demás. Y así seguimos. Curiosamente, él nos dijo, bueno, pues yo voy a hacer que no os examinéis, pero por favor seguid asistiendo a clases porque si no esto va a ser un lío. Así lo hicimos, la consecuencia luego las pagué yo solo. La razón, que al año siguiente, no sé por qué, fue una cosa realmente curiosa, estaban las cosas mal, muchos de nuestros profesores, por desgracia, se habían secularizado, se fueron secularizando en esos años. La cuestión es que al año siguiente dicen todos los compañeros de mi curso que no vuelven al seminario. Me quedé solo con unos superiores excelentes que me entendieron perfectamente, aunque me hicieron rabiar un poco porque yo les preguntaba, oye, ¿qué pasa? Y me decían, sí, no te preocupes, que ya te avisaremos. Ya te avisaremos si vienes aquí o te mandamos a otro seminario porque uno solo no puede ser. Y entonces, bueno, me avisaron por 3 cartas. Es decir, una sola carta pero hecha a 3 trozos para que no pudiera leerla hasta que no tuviera todas, lo cual indicaba, bueno, la confianza que había y realmente que querían darme confianza. Vine, estuve solo, con lo que eso significa, ¿no? Las ventajas de estar solo es que puedes aprender mucho más. Los profesores son todos para mí. Otra ventaja curiosa en este caso, la primera clase siempre el profesor me invitaba porque los profesores dijeron, como es uno solo, que venga él a nuestra casa, no vamos a ir todos al seminario a dar clase a uno. Entonces el primero, el que la primera clase me invitaba a desayunar, el último a comer, lo cual era una ventaja que hay que tener en cuenta. Las desventajas de estar solo, pues lo que significa la soledad, que siempre es muy dura, pero sobre todo una desventaja terrible. Por muy aburrida que sea la clase, tienes que estar atento, no puedes faltar, porque si no se nota mucho. Por lo demás, pues así seguimos hasta el año 74, como ha dicho don Alfredo, que me ordené sacerdote. Mi vocación, pues la fui descubriendo al paso del tiempo. Había los sacerdotes operarios diocesanos, que eran los que dirigían el seminario. Entre ellos había algunos que se dedicaban mucho al tema de la vocación y fue realmente maravilloso. Había uno que escribió una frase que a mí me llamó siempre mucho la atención. La vocación es como un itinerario de pista. Cada señal te lleva a la siguiente y cuando acaban las señales estás en la meta. Pues una cosa así fue, casi sin enterarme. Dios me fue llevando de la manera que Él quiso y supo. Yo siempre he dicho también, y lo tengo que decir aquí, que fue gracias a 2 personas, creo. A mi madre, que murió cuando yo estaba el 2º año en el seminario menor, con 12 años, y yo creo que era muy buena. Claro, qué madre no es buena, ¿no? Yo creo que desde el cielo ella influyó. Y luego a una tía mía, Agustina Recoleta, precisamente monja de clausura, que todavía vive con 97 o 98 años, que no dejaba de rezar por mí. Yo creo que eso ha sido fundamental en mi vocación y en que siguiera. Y no solo que siguiera, sino que gracias a Dios y a sus oraciones me haya mantenido estos 50 años. Como ha dicho don Alfredo, primeros 15 años, después de estar un año en Fuensalida de diácono, aprendiendo de un sacerdote maravilloso, don Teodoro Sánchez Chico, los siguientes 15 años en Casa de don Pedro, un pueblo extremeño en el que yo me hice fenomenalmente, a los que quise mucho, muchísimo y que me sentí muy querido por ellos. Allí sí que empecé yo a notar lo maravilloso que era ser sacerdote, cómo merecía la pena. Después 7 años en Alcaudete de la Jara, pueblo totalmente distinto, pero un pueblo en el que también me sentí muy querido, un pueblo al que también quise mucho, me costó trabajo salir de él, pero es el obispo, es la voz del Señor a través del obispo la que nos manda, y entonces llegué a Talavera hace ya 27 años. No quería, porque mi idea siempre había sido ser cura de pueblo, y realmente en Talavera me costó.
Me costó adaptarme, me costó hacerme a la idea y me costó, primero por eso, porque era párroco de una ciudad, de una parroquia de ciudad a la que yo todavía no acababa de adaptarme. En segundo lugar, porque yo en las otras parroquias pues había sido solo, párroco solo, sin ninguna ayuda. Y en esta pues empecé a tener, como ha dicho don Alfredo, empecé a tener vicarios parroquiales, uno, otro. He contado hasta 17 o 18 en los 27 años que llevo. No sé si es que no los trato bien y por eso rápido se van o por qué será. Bueno, cuento también los adscritos y diáconos que hemos ido teniendo a lo largo del año. Es verdad, y tengo que decirlo no por alabarlos, pero es verdad, de todos he aprendido y de todos he aprendido mucho, aunque a veces hemos tenido nuestras cosas y nuestros roces, pero yo tengo que dar gracias a Dios porque todos me han enseñado algo y esto creo que es lo muy importante. Y como no quiero cansaros más, ¿qué decir? Pues en estos 50 años de sacerdocio no hay más que una palabra: gracias a Dios, gracias a todos los que me ayudaron, gracias a todos los que estuvieron a mi lado en momentos duros y difíciles. Y gracias sobre todo le doy a Dios porque, fijaos, una de las cosas que yo llevo muy metida adentro, creo que la vida del sacerdote es indudablemente, fundamentalmente, vida eucarística. La Eucaristía tiene que ser el centro. Para mí es una maravilla que, aunque los 50 años se cumplen el día 22 de diciembre, día muy significativo, aunque se cumple en ese día, sin embargo, realmente puedo decir, hasta la fecha de hoy, solo un día de todos estos 50 años no pude celebrar la misa, por una razón superior. Y esto para mí es el mayor motivo para darle gracias a Dios, que me permitiera siempre hacerle presente para los hermanos, hacerle presente para mí y sobre todo encontrar en él ese alimento y esa fuerza que es lo que me hace seguir adelante con ilusión, con esfuerzo y por supuesto esperando a lo que él quiera de nosotros. El testimonio de don Daniel nos impresiona, nos llega a todos porque son testimonios de sacerdotes que también a la luz del maestro de espiritualidad o a su propia luz personal cuentan y hablan, como hemos visto, de su experiencia de Dios para seguir siendo testigos de la misericordia divina. Estamos este curso pastoral dedicado y terminando ya a los sacerdotes. Hemos pasado muchos sacerdotes, sobre todo santos, que han sido los que hemos potenciado como oraban, pero también el testimonio de sacerdotes que de distintas edades, épocas, nos han metido a fondo en cómo es su profunda vida de oración para que sigamos cumpliendo eso que es el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración, aprender a orar orando.